Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes a todos. Desde la ciudad de Puebla les saluda su amiga Blanca Rosa Gonzaga Padilla y Estefanía Sevilla, transmitiendo desde el programa Hablando con en las instalaciones de Éxito Radio. Nuestros teléfonos en cabina es 01800 841 3530 211 1886. A continuación damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, quienes nos acompañan, les agradecemos mucho. Es Jonathan Montiel Pérez, estudiante de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas y presidente y fundador de Juntos México Progresa. A Jorge Galindo Minero, estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas, secretario general y socio fundador de Juntos México Progresa. Y a Manuel Alberto Merlo Martínez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, quien fue candidato independiente por el Distrito 6 en Puebla. Hoy hablaremos sobre un tema muy controversial, que es si realmente existe la libre expresión en México, la situación actual que se vive. Y bueno, damos la bienvenida a todos nuestros invitados y comenzamos a escuchar cada una de las opiniones sobre este tema. Y bueno, le concedo la palabra a mi... Para dar una introducción un poquito al tema, recordemos de dónde viene la libertad de expresión, que nos la faculta la Constitución en el artículo 6, donde se habla que no habrá ningún juicio o inquisición judicial o administrativa por expresar manifestación de ideas, a menos que, bueno, estos ataquen a la moral, los derechos de terceros o provoquen algún delito o perturben el orden público, y el derecho a la información tiene que ser garantizado por el Estado. Eso es lo que nos establece. El tema empieza por las situaciones que todos aquí ya conocemos, en las que se encuentra ahorita el país. Me parece que hoy acaba de salir un reportaje en Proceso de que acaban de encontrar a un periodista tabasqueño asesinado. Ayer, me parece que ayer fue, no ayer. Entonces queremos hablar justamente de la libertad de expresión. Yo quiero iniciar, antes de escuchar a nuestros acompañantes, a nuestros ponentes. Entre algunas cifras, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos establece que México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo. Organismos de derechos humanos hablan de que equiparan el riesgo de la profesión del periodista a la de un bombero, incluso dicen a la de un boxeador profesional. Freedom House es otra organización igual para la libertad de expresión, nos tiene por quinto año consecutivo colocado como un país no libre, porque aquí no se da lo de la libertad de expresión. En el 2014 hubo 25 periodistas asesinados y 400 periodistas amenazados y hostigados. Una investigadora de la UDLA, de aquí de Puebla, establece que en México cada 20 horas un periodista es hostigado o amenazado por cuestiones de relación de su profesión. En los últimos 5 años, dice acá, 34 comunicadores han sido exiliados de su ciudad de origen por amenazas. Y estamos actualmente, Reportes Sin Fronteras, la ONG francesa, también establece que estamos en el 6º lugar de los países con más violencia a los periodistas, en igualdad de condiciones que Filipinas y Afganistán. Entonces este sería el preámbulo de la situación del periodismo en general. Y bueno, damos paso a la licenciada Blanca. A mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si, bueno, ¿existe realmente la libertad de expresión en México? Esa es la pregunta que les lanzo para todos ustedes. Y comenzamos por el licenciado Jonathan, a escuchar cada una de sus opiniones. Gracias, Blanca. Antes que nada quiero agradecerles a ti, amiga, por el espacio que nos brindas, a nuestros acompañantes. Beto, un gusto saludarte. Jorge, como siempre. Mira, es un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar. Y en mi punto personal, la libertad de expresión solamente está por escritura, y
tenemos tantos periodistas, activistas, estudiantes, que son molestados, son más que nada, pues, amedrentados, ¿no? Claro. Pero, ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Te lo vuelvo a comentar, está nada más escrito, porque, como comentaba nuestra compañera, el artículo 6, pero solamente se dirige a las autoridades administrativas, más no hace un enfoque nada legislativo, nada legislativo, no nos dice cómo hay que castigar a aquellos que amedrentan a nuestros reporteros, a nuestros activistas y demás. Por lo tanto, yo te he de decir que sí, para mí nada más está de escritura, no está en hecho. Muchas gracias. Me gustaría escucharlo, Jorge. Joven Jorge. Joven Jorge. Hola, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Mi querida Blanca, Estefanía. Pues mira, creo que esa pregunta ya ni se pregunta. Si existe libertad de expresión, y ya siendo más específicos, libertad de prensa en nuestro país, no existe. Lástima que no sea así, porque se supone que vivimos en un país democrático, donde debemos de tener garantizados todos nuestros derechos básicos, nuestros derechos humanos, como menciona el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la libertad de expresión, el cual, como menciona Jonathan, también solamente está en el papel, en la práctica nunca se ha llevado a cabo. Desgraciadamente, durante todo el periodo del gobierno priista que nos antecedió en el siglo pasado, y ahorita regresando a lo mismo, no hemos podido combatir frontalmente o eficazmente estas prácticas tan malas, que solamente nos están llevando a que siempre exista un sesgo hacia el Estado, a favor del Estado, a favor de gobiernos, a favor de poderes fácticos, que impiden que tanto el quehacer periodístico, los periodistas, activistas, estudiantes, den su punto de vista objetivamente. Entonces sí, definitivamente no existe libertad de expresión en nuestro país. Bueno, le concedemos la palabra al licenciado Alberto. Bueno, pues creo que la numeralia en este caso, y para efectos prácticos, es muy clara, ¿no? Definitivamente siempre hay algún nuevo caso en el cual algún compañero periodista, y digo compañero porque somos compañeros, por así decirlo, de lucha, ¿no? Parece que los que estamos aquí sentados en la mesa, que en algún momento hemos estado pues en batallas en pro de los derechos humanos, en pro de la verdad, compartimos la misma causa. Entonces siempre, bueno, hay un nuevo caso, lamentablemente, como decía, de algún compañero periodista que fallece o que es más bien asesinado, ¿no? Pareciera que en México, bueno, mi respuesta concreta es que por supuesto que no la hay, no en el plano de poder llevar esta profesión a cabo de manera libre, ¿no? Ejercerla sin tener que ser objeto de abusos, por un lado, del poder público propiamente, ¿no? Gobiernos del estado, gobiernos municipales, incluso pues de la propia presidencia. Y por otro lado, sin que sean objetos también del crimen organizado, ¿no? Hay periodistas que dentro de todo el rango y el espectro que existe para poder ejercer su profesión, pues eligen temas por ejemplo de narcotráfico, ¿no? Sea narcotráfico o sea política, cualquiera de los dos es muy complicado. Entonces me parece que sí tenemos ahí una gran lucha todavía por ganar en poder generar condiciones a nivel institucional, pero que sean funcionales para las personas que se dedican pues a este tipo de profesiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sí existe, por ejemplo, una fiscalía especializada, ¿no? Para estos temas en la PGR. Sin embargo, pues uno esperaría poder tener explicaciones prontas y veraces sobre casos como el de Rubén Espinosa, ¿no? Y de estas otras 4 personas que también, pues lamentablemente fallecieron o fueron asesinadas cobardemente en la colonia Narvarte, en el DF. Entonces, me parece que el hecho de que estos casos sigan proliferando, se sigan dando, nos da muestra de que las autoridades no están haciendo adecuadamente su trabajo, y
es algo muy lamentable porque ellos cuentan con todos los recursos técnicos, institucionales, humanos, financieros para poder hacerlo, pero pues por supuesto es muy complicado cuando los intereses que hay de por medio son tan grandes, ¿no? El otro día estábamos dando una rueda de prensa de un compañero, Luis Soriano, no sé si lo conozcan. Él es abogado y se dedicó a defender o a llevar los litigios de los funcionarios públicos que fueron despedidos aquí en Puebla, pues arbitrariamente, ¿no? Él tuvo que ser desplazado por 4 meses de Puebla. Él decidió mudarse de lugar de domicilio, pues por todas las todos los acosos, todos los actos de hostigamiento hacia su parte por parte del gobierno del estado. Y platicábamos, ¿no? Que también, por ejemplo, por otro lado existe, y él está dentro de esto, un mecanismo por parte del gobierno federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, para protección, ¿no? De personas que se encargan de velar por los derechos humanos. Sin embargo, bueno, pues, ¿cómo podemos, de repente también uno como ciudadano y como activista también, confiar en la protección que te brinda pues el propio enemigo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí me parece que hay todavía muchos retos importantes en las instituciones para poder garantizar certeza de que si es la autoridad la que está brindando este tipo de protección o este tipo de encubrimiento, por así decirlo, pues sea para bien, ¿no? Y que no sea otro mecanismo nada más para poder tener más cerca a quienes usan la voz de manera crítica. Muchas gracias. Bueno, me gustaría opinar sobre lo siguiente. La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura. Bueno, que esta censura se les aplica directamente a los periodistas y bueno, que ellos están sujetados de cualidades para mejorar, para llegar a una mejor información a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que aquí se les está violando su derecho a expresarse libremente, ¿no? Pero bueno, me gustaría escuchar a la licenciada Estefanía sobre su punto de vista. Bueno, retomando lo que estaba diciendo el licenciado Albert, tiene razón. Esta dependencia se ha caracterizado por falta de personal, por falta de fondos, por falta de acciones concretas para realizar sus actividades. Yo quisiera ya entrar más a temas un poquito más concretos. Ya fue una proclamación generalizada de que no existe la libertad de expresión en México, o no la libertad crítica de expresión, porque la libertad de expresión para los que se han dedicado a servir a los funcionarios, para ellos sí existe y ellos sí están bien. Específicamente ahorita el tema, bueno, más controversial, el que está más reciente, sin dejar de lado todos los que han pasado, bueno, es el de el periodista Rubén Espinosa. Lo que yo tengo acá es el nombre de los periodistas que han sido asesinados en este año: Filadelfio Sánchez Sarmiento, Armando Saldaña Morales, José Moisés Sánchez y ahorita Rubén Espinosa Becerril, y el periodista que lo encontraron asesinado el día de ayer en Tabasco. Para cuestiones más generales, insisto, también quisiera dar a conocer rápido las personas que estaban con Rubén Espinosa, porque nada más se menciona como las cuatro mujeres, pero ¿quiénes eran las 4 mujeres? Extraoficialmente, porque en el DF, bueno, se ha dicho, nada más las toman como edades, como si no fueran personas, y ellas son personas, y nada más les dicen las mujeres de 29, de 18 y de tantos años. Extraoficialmente se dice, bueno, que es Nadia Vera Pérez, que era activista, parte del movimiento Yo Soy 132. Ahorita hay un video muy viral que lo pueden encontrar cualquiera de tus radioescuchas, donde ella responsabiliza al gobierno de Javier Duarte de cualquier atentado que sufra ella o las personas que están en ese movimiento. Y es increíble cómo descaradamente, a pesar de todos los señalamientos directos, Rubén Espinosa en 2013 tenía una denuncia en contra de la seguridad pública de Veracruz, porque ellos dicen que no, pero sí existe. La otra es Yesenia Quiroz Alfaro, maquillista de 18 años, esa es la que se tiene extraoficialmente. La colombiana, la señorita que era colombiana, que dice era modelo Yedecán, que se supone que eso es uno de las ramas que se da para la investigación, que no saben. Unos periodistas dicen que se llama Nicole, otros periodistas dicen que se llama Simón, y uno de los casos que no porque sea
digo, más grave, pero llama mucho la atención que también hasta la señora del aseo la mataron en el lugar a la señora Alejandra, que nada más iba a hacer su trabajo, ¿no? Como que no tuvieron, bueno, no midieron las consecuencias de esto. Yo quiero que ustedes me den su opinión, no hay una pregunta concreta, que cada uno de ustedes me dé su opinión sobre este caso en particular. El licenciado Alberto, para que empiece con... Reto para los cuates. Pues mira, ayer precisamente en una pequeña concentración que hicimos en el Zócalo, activistas, periodistas y ciudadanos de a pie para poder exigir justicia precisamente para los 5, comentábamos, ¿no? Que cada vez que un periodista es asesinado, pues también es asesinada una pequeña parte de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo y lo que apeligra no solamente es la vida del periodista, que por sí es muy valiosa, ¿no? No hay nada como eso. Pero también está en riesgo nuestro derecho a la información, ¿no? Que está consagrado precisamente también en el texto constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque como lo comentaban, aquí puede haber libre expresión, pero no libre y crítica de expresión, ¿no? Todos sabemos que pues existen medios oficialistas, existen medios pues que digamos no salen de su zona de confort, solamente parecen pues más bien como las vocalías, ¿no? O los departamentos de comunicación social del gobierno como pequeños apéndices extrainstitucionales. Sin embargo, aquellos que en el caso concreto, por ejemplo, de Puebla, ¿no? Porque en Puebla también es algo que ocurra y que de repente no suena mucho, porque a lo mejor sí Veracruz es un estado que tiene el mayor número de periodistas asesinados, pero que también, bueno, por su gobernador tiene más atención. Aquí en Puebla también existe, ¿no? Y yo conozco casos muy cercanos, pues de algunos portales, algunos periódicos que han sido objetos de asaltos o más bien de aparentes asaltos, ¿no? Porque es uno de los móviles más típicos que se utiliza, como en el caso pues del asesinato de Rubén, de Nadia, de Yesenia, de Alejandra y de Nicole o Simone. Entonces, bueno, aquí lo que me gustaría destacar un poquito es que no importa, por ejemplo, en el caso de Nicole, la nacionalidad que tenga una persona, ¿no? Porque las autoridades comenzaron a tomar como línea de investigación que presuntamente esta mujer pudiera estar implicada en asuntos de narcotráfico, lo cual me parece absolutamente discriminatorio, ¿no? La justicia no puede actuar bajo principios de prejuicios, ¿no? Digo, ayer muy acertadamente leí un tuit de Jesús Robles Maluf que decía pues que era muy estúpido criminalizar a alguien por su nacionalidad, sobre todo si es colombiana, porque en México muchísimos años vivió una persona que no todos recuerdan y que no todo el mundo ha tenido el gusto de leerlo, pero que se llamó Gabriel García Márquez, ¿no? Él era colombiano, y bueno, digo, ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado en el lugar de la escena? También lo hubieran discriminado de esa forma, entonces a mí me parece un asunto totalmente lamentable. Bueno, me gustaría darle la palabra a... ¿Jorge? Exacto. Pues sí, mira, bueno, con respecto, quiero retomar un poco el tema de los recursos que se asignan a la protección de periodistas. Yo también tenía la idea de que el recurso era mínimo, de que no existían las dependencias necesarias o suficientes para atender este tipo de delitos, pero pues no, realmente es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque como mencionaba Beto, existe una fiscalía especial, una fiscalía especial en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una ley federal de protección a periodistas, que creció de 2012 a 2014 más de 20 millones de pesos más. En el 2012 tuvo un presupuesto de 3 millones de pesos, en el 2014 tuvo un presupuesto de 29 millones de pesos. El mecanismo de protección para este año tuvo asignado 135 millones de pesos. La CNDH también erogó alrededor de 16 millones el último año, es decir, para el presupuesto del 2015. Y estas fiscalías encargadas de proteger y de investigar los delitos contra periodistas, solamente ha podido llevar el 10% de los casos ante un juez. El mecanismo solamente ha logrado concluir exitosamente 2 casos, y la CNDH ha emitido solo 8 recomendaciones sobre libertad de prensa. Entonces sí, como comentaba Beto, falta de recurso no es. Creo que va más allá. Creo que
el Estado, el gobierno, en todos los niveles, se ha encargado de hacerse de la vista gorda con respecto a todos estos temas complejos para ellos, que tienen que ver con el asesinato a periodistas. Ahora bien, también me causa mucho pues, conflicto que tras las declaraciones de Rubén, tras las declaraciones tras el video donde decía quién era, donde señalaba realmente la periodista, no recuerdo el nombre, Nadia, donde inculpaba al gobernador. ¿Por qué no la primera línea de investigaciones del gobernador? ¿Por qué nadie se pronuncia en contra del gobernador? ¿Por qué él tampoco dice nada? Las declaraciones que él ha dado solamente, creo que él no ha dicho nada, no ha lamentado los hechos, no ha dado una declaración fuerte en contra de las personas que asesinaron a estos periodistas. Entonces sí, Veracruz sí es un caso pues distinto a todo el país. Veracruz es el estado donde más asesinatos se tiene a periodistas en todo el mundo. Sí es un caso muy complejo, un caso que de verdad lastima a la sociedad mexicana. Pero Puebla tampoco se queda atrás, como mencionaba Beto también. Puebla también sufre de represión, también sufre de un sesgo informativo que realmente daña al periodismo en el estado. Me gustaría escucharlo, licenciado Jonathan. Gracias. Efectivamente, México, y no solamente México, sino toda Latinoamérica atraviesa por un momento crucial en el aspecto de la libertad de expresión. Como comentaba Beto y Estefanía, la libertad crítica de expresión. Es sorprendente que en el 2014 la asociación Artículo 19 haya documentado 326 agresiones en contra de la prensa de México. 48% de estas son agresiones que vienen por parte del gobierno, por parte de funcionarios públicos. Y no basta que ahora no solamente reporteros, fotoperiodistas, periodistas, cualquiera que se les atraviese en su camino a estos funcionarios, abusando de su poder, abusando de lo que la sociedad les ha conferido. Es algo que la verdad preocupa. Fíjate que en Veracruz tengo aquí una cita igual de la asociación Artículo 19. 17 periodistas en Veracruz del año 2000 para acá han sido, han muerto en ese estado. El caso de Javier Duarte, como dice Jorge, no le están haciendo hincapié, no le están preguntando, no le están diciendo nada de lo que está pasando. Los gobiernos panistas, los gobiernos perredistas están pidiendo que se le investigue a Javier Duarte. Yo creo que aquí hay que aplicar la de, por ahí dice un dicho muy mexicano, todos coludos o todos rabones. Yo creo que a todos los gobiernos, a todos, se le debe de investigar, incluyendo el gobierno de Rafael Moreno Valle y demás municipios. Fíjate que en San Martín Texmelucan tenemos ya varios periodistas allá, amigos, por cierto, de Juntos México Progresa, que han sido amedrentados, han sido golpeados incluso, les han tirado sus cámaras, los han amenazado. Es imposible que mismo el presidente municipal les hable y les diga, ¿sabes qué? Bájale, cabrón. No, y tratando de que cuando un gobierno lo hace, es porque en verdad a algo le temen. Es lo que el gobierno le pesa. Porque el callarlos, o sea, como comentaba Beto, ¿no? Muchas veces viene del narcotráfico. Y el narcotráfico y el gobierno están totalmente ligadas. Totalmente ligadas. ¿Qué te puedo decir más de todo esto? ¿Es triste? Sí. Yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo y me aplaudo el trabajo de Beto. Ser activista, estar en el Zócalo y dar a conocer todas las inquietudes que tiene la sociedad. Que se empape más la sociedad de lo que está pasando. Yo creo que es un punto clave para empezar algo muy bueno en todo México.
Muchas gracias. Bueno, me gustaría comentarles lo siguiente, que bueno, yo encontré una jurisprudencia en la cual nos limita el derecho a la libre expresión, que bueno, con el rubro siguiente, dice, derecho a la libre información. Su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales de la sociedad como por los derechos de terceros. Entonces, yo creo que desde ahí nos están limitando y se supone que en nuestra Carta Magna, ¿no? Dice que es un derecho o un derecho humano considerado un derecho humano, pero si ya aparece en una jurisprudencia, entonces existe una controversia constitucional. Pero bueno, me gustaría escuchar a la licenciada Estefanía. Sí, yo coincido con ellos. Yo creo que existe una idea generalizada en Puebla. Yo no soy de Puebla, pero hay un consenso general de las cuestiones de periodismo y que este gobierno ha sido uno de los más, el de Moreno Valle, sin duda uno de los más represores. Claro. Hay otro caso en Quintana Roo, donde un gobernador del PRI también se dedicó, Roberto Borge, el caso de Luces del Siglo, que es un periódico que también ha sido muy incómodo y que recibió diversas clonaciones y amenazas. Como dice el licenciado, esto no nada más es de un gobierno, no nada más es de apuntar a uno cuando realmente todos se manejan. En Puebla, bueno, está de más que apenas la ONU no se acaba de pronunciar de que en el caso de Lidia Cacho, que es lo más emblemático que hay en Puebla y que yo ayer publicaba las conversaciones que se hicieron en ese entonces, valga la redundancia, públicas. Y digo, a mí, yo no soy de Puebla y no se me olvida, y yo espero que a los poblanos que lo vivieron pues, tampoco se les olvide, a pesar de todos los años que han pasado. Hay un libro que sacan los ministros de la Corte que votaron para que se declarara ese nexo que había entre Mario Marín, Carmen Nassif y todos los involucrados, donde ellos muestran Góngora Pimentel, entre uno de ellos, muestran, aparte de sus criterios y sus ideas, muestran los argumentos, las pruebas que tenían para declarar al gobernador de ese entonces culpable. Y pues bueno, independientemente de lo que haya pasado, ahí está este libro y está esta situación. Yo creo que Lidia Cacho es lo más emblemático que hay en este estado, pero pues no hay que dejar de lado todas las situaciones que han pasado con el gobernador Rafael Moreno Valle, que es una persona igual muy intolerante como la mayoría, independientemente de que, bueno, a lo mejor cada quien comparte sus ideas, y ahí tenemos el caso de Carmen Aristegui, independientemente de quién la defienda, a quién no le parezca, se da el despido, es cierto, entre particulares, pero lo que le causa a la ciudad mexicana es por qué después de que viene esta situación de la Casa Blanca, que por cierto no se ha vendido, a pesar de todo lo que dijo la primera dama en su discurso emotivo, que nos aventó a los mexicanos, y pues no la ha vendido, ¿no? Yo quiero, bueno, pasar ya con ustedes, si quieren hacer un comentario igual de estos casos, de algún otro caso de cualquier periodista, de cualquier medio en Puebla, que es importante que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque no hay otra forma. Si alzando la voz los matan, imagínense callando, es peor, ¿no? Y que desde su punto de vista cada uno de ustedes nos diga a nosotros como sociedad, más allá de que seamos lo que seamos o la profesión que desempeñemos, qué es lo que tenemos que hacer como jóvenes, como sociedad, como adultos, como mujeres, para hacer esta denuncia, más allá de igual las manifestaciones, algún oficio, pero qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para ayudar y proteger desde nuestra trinchera, valga la expresión, al medio periodístico. Pues mira, ese es un tema que a mí me queda muy ad hoc. La verdad es que el activismo también pues, requiere cierta profesionalización. Sí está bien salir a la calle, sí está bien llevar una pancarta, sí está bien exigir justicia de espacios públicos, porque pues para eso son y son nuestros y de nadie más y punto. Sin embargo, creo que gran parte, y siempre lo he dicho, gran parte del éxito que nosotros podamos tener como sociedad civil organizada en nuestras exigencias y en nuestras demandas depende muchísimo de la capacidad de organización que podamos tener.
Yo en lo personal, en las causas que he defendido, que en casi ya 6 años pues han sido bastantes, lo que a mí me ha funcionado es llevarlo pues prácticamente en 3 planos, ¿no? El plano jurídico, el plano mediático y el plano político, porque al fin y al cabo pues lo político a veces termina pesando más que los dos anteriores, lamentablemente. Sin embargo, en este caso me parece que sí se tiene que articular muy bien, y creo que puede dar paso a, yo no sé si a un nuevo sindicato o algún tipo de agrupación específico, pero creo que sí se necesita muchísima solidaridad entre el periodismo nacional, ¿no? Es decir, qué bueno que, como por ejemplo ayer en Puebla, hubo esta expresión de unidad y de fraternidad entre varios reporteros, periodistas, académicos, ¿no? En torno a una causa, pero creo que sí tenemos que hacer que esto trascienda a nivel nacional, porque el asesinato de periodistas no es exclusivo de un solo estado, ¿no? Es un tema que ocurre en lo local, pero que sí trasciende a lo nacional en lo negativo, ¿no? Entonces me parece que en lo positivo tendremos que hacerlo trascender de igual forma. Hace rato comentaba Jonathan que nadie le pregunta a Duarte pues qué es lo que su opinión merece al respecto, ¿no? Y me dio mucha tristeza leer, de hecho, que se había presentado, bueno, el PRD presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para poder llamar a comparecencia a Javier Duarte por el asesinato de Rubén, pero pues entre PRI y Verde Ecologista, en la comisión el dictamen se modificó para que quedara como muy terso, muy suavecito, ¿no? En donde sí se, digamos, condenaba, ¿no? Muy enérgicamente, entre comillas, ¿no? Este acto, pero se desechó la posibilidad de que un gobernador, ¿no? Pudiera llegar a dar explicaciones y a rendir cuentas no solamente al Congreso, sino a todos los mexicanos que estamos indignados por el caso, como si me hubiera gustado verlo, ¿no? Porque hay muchos otros casos también, por ejemplo, Rafael Moreno Valle, el cual pues solamente ha enviado a su gabinete, ¿no? Pero pues como gobernador no se ha presentado. Entonces me parece son estos de los obstáculos que nosotros tenemos en exigir a nuestros legisladores, ¿no? Desde lo local hacia lo nacional. Bueno, oye, tú eres de mi distrito, ¿no? O en el caso de los senadores, tú eres de mi estado. ¿Por qué desechaste o por qué modificaste el dictamen para que quedara a complacencia, ¿no? Del Ejecutivo local en Veracruz? Entonces, creo que sí también tiene que ver muchísimo por esta parte de que en cabeza ajena nadie experimenta, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas, y son casos que yo he tenido también muy cerca, que no reaccionan hasta que son víctimas de. Entonces, en el momento en el que nosotros entendamos que los problemas de los demás también son problemas nuestros, inevitablemente las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Y sobre todo, pues que tengamos esa memoria, ¿no? A mí me parece que algo muy importante ahorita es mencionar que pues no hay o no va a haber bala alguna que pueda silenciar este repudio que comienza a existir a nivel nacional, no solamente hacia los partidos políticos, sino que ahora ya más en particular les empiezan a poner nombre, apellido y rostro, ¿no? Rostros que se disfrazan de impunidad, rostros que se disfrazan de violencia, que se disfrazan de injusticias. Entonces creo que sí, este tipo de casos siempre son muy importantes para que de manera simbólica la sociedad mexicana pueda empezar a tomar un nuevo despertar, ¿no? Porque si la gente se dice harta de los partidos políticos, lo pudimos constatar con las candidaturas independientes que hubieron o hubimos en las elecciones pasadas, pero creo que sí hay que llevar más allá ese hartazgo, ¿no? Sobre todo que no sea una cuestión que se limite solamente a expresarse en la jornada electoral y, pues ya voté por un candidato independiente, soy un ciudadano integral o íntegro, no. Me parece que todavía tenemos muchas otras batallas que dar y tenemos que cuidar muchísimo al periodismo mexicano, porque creo que aun cuando hay muchos cambios institucionales, el autoritarismo sigue vigente, ¿eh? Le concedemos la palabra al licenciado Jonathan. Gracias. Efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer a grandes rasgos? Y yo creo que
si todos nos pusiéramos de acuerdo en salir a las calles, como bien dice Beto. Está bien salir con pancartas, está bien salir y gritar lo que sentimos, nuestro sentir como mexicanos, qué es lo que nos duele. Pero también hay que enseñar a los jóvenes que esta inquietud, este hartazgo, no solamente hay que llevarlo a las redes sociales. Hace unos días me puse a analizar en Twitter, en Facebook, que los jóvenes tuitean, ya estoy harto, etcétera. México me dueles. Yo creo que si toda esa energía de los jóvenes y de las personas la enfocamos a las calles y sumarnos, pero no sumarnos nada más de juntarnos y ver qué pasa, sino hay que organizarnos. Una vez organizados podemos incidir en la toma de decisiones del gobierno, en aras de que podamos lograr un cambio de forma democrática, un consenso que a todos nos tomen en cuenta. La responsabilidad de exigir, piensa el joven que ya porque gritó, porque estuvo tuiteando, ahí acabó. No, o sea, yo creo que hay que llevarlo más allá de todo eso. Necesitamos concientizar a la gente, tocar puertas, porque si todos o la sociedad civil incide o quiere ir a tocar puertas, concientizar a la gente, créanme que sería un golpe muy fuerte para el gobierno, porque ellos solamente lo hacen en campañas para buscar el voto. Si nosotros nos ponemos a hacerlo desde ahorita, créanme que tendríamos un resultado precioso, un excelente resultado más que nada, en todos los sentidos. Ahora bien, yo creo que enseñar a los niños desde el nivel básico, desde la primaria, que hay que criticar, que hay que forzar, que hay que llamar a nuestros funcionarios a rendir cuentas, que hay que no tener miedo a nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que pasa desde la escuela primaria? Los enseñan a los niños a temer, a obedecer, mas no los enseñan a fortalecer y mucho menos a criticar. Yo creo que la libertad de expresión en condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático, en otras palabras, la libertad de expresión en condición necesaria, aunque no es suficiente, que se debe considerar como un determinado preciso en un país democrático como el nuestro, si es que tenemos una democracia. En aspectos poblanos, sí llamo a toda la sociedad poblana que piense bien lo que está pasando en este año y lo que viene. Son fuertes decisiones para todo el estado y para todos los pobladores, lo que tenemos que hacer. Si nos damos cuenta que nuestros reporteros, periodistas, activistas están siendo callados, entonces es porque hay muy buena información, muy buena tela de donde cortar. Entonces yo llamo a la gente a que se sume a estos movimientos, a que se sume a visitar el Zócalo de Puebla y decir: ya estoy harto, pero hay que organizarnos. No sé si esto conlleve a que haya un nuevo líder, como decía Beto, un nuevo sindicato, si es así, pero que no se corrompa. Yo también exigiría todo ese tema, porque una vez corrompido un sindicato, ya no se puede salvar, ya no se puede creer. Es lo mismo que pasaba con los candidatos independientes. Tuvimos bastantes candidatos independientes, aunque no los suficientes, muchos de ellos salidos de filas partidistas. Por lo tanto, independientes solamente llegué a ver 2 muy activos: Beto
y Pedro Kumamoto, que por cierto, el caso de Beto que entraron a su domicilio a amenazarlo a él, a su mamá, yo creo que el gobierno está llegando ya a su límite. Y está de más que le digamos a la gente que abra los ojos. Si no abre los ojos es porque en verdad no quiere. Porque en verdad está en un confort que no le importa más allá de lo que haya, ¿no? Nada más viene a ocupar un lugar, diríamos, un Homo laborans más, porque el Homo transcendentals ya busca el reconocimiento y busca el bien para los demás. El Homo laborans nada más desde su trinchera y lo que él quiera. Me gustaría preguntarte, Jonathan, para ti, ¿realmente quién es el responsable de esta limitación de la libertad de expresión? ¿Quién es el responsable? Mira, yo ayer le comentaba a un amigo que a veces no tiene la culpa, y te lo digo así coloquialmente, a veces no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Si nosotros, como ciudadanos, no decidimos y no queremos algo más allá o no hacemos algo, entonces nosotros también somos cómplices de lo que está pasando. Si es que no hablamos. Yo diría que entonces sobre la libertad de expresión es todo un círculo donde estamos involucrados todos. Me gustaría escucharlo, licenciado Jorge. Pues sí, definitivamente mi comentario va sobre la línea de la opinión de Beto y de Jonathan. Sí existe un hartazgo social, pero que no sale de su zona de confort. Las personas sí están cansadas, sí están hartas, sí están enojadas, pero no llegan o no dan ese paso, no trascienden a volverse ciudadanos activos. No se involucran en movimientos sociales. Entendemos bien que las personas, los padres de familia, las madres de familia, en primer lugar, buscan llevarse qué comer a la boca, buscan tener un empleo digno, la educación de sus hijos, pero no están conscientes de que a partir de involucrarse en los temas sociales, en los temas políticos, van a generar mejores condiciones para su familia, porque a partir de la política, afortunadamente o desgraciadamente, es el punto de partida para todo, para mejores condiciones o peores condiciones de salud, de seguridad, de empleo. La política incide en todos los rubros de la sociedad y nosotros no nos damos cuenta de eso, o no estamos conscientes, o no hay quien nos los diga. Existen muchísimos casos como el tema que hoy estamos abordando de libertad de expresión y de ataque a periodistas. Existen un sinfín de ejemplos que nosotros no hemos podido entender y sobre todo dar una respuesta, como mencionan Jonathan y Beto también, en organizarnos. Creo que poco a poco la gente se ha intentado organizar, las personas por medio de colectivos, de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, pero no existe ese apoyo real de la sociedad. Solamente somos, como dicen por ahí también, ¿no?, llamarada de petate, ¿no? Cuando pasó el tema de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, sí fueron 2 meses de arduas manifestaciones en el estado, en todo el país, pero ¿y dónde terminó todo? ¿O a dónde llegamos? Ahorita también la gente está muy indignada, la gente sale a las calles, la gente tuitea, hace publicaciones en sus muros de Facebook, pero ¿eso en qué incide? Creo que sí, la base o lo que realmente hace que trascienda un movimiento es la organización. Entonces creo que necesitamos en primer lugar organizarnos todos para decidir el rumbo que queremos, que creo que eso es lo principal. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, licenciado Beto, ¿realmente cree que los responsables seríamos la sociedad, el gobierno, o quién es el responsable? Porque sinceramente ahorita también creo que nosotros aceptando, ¿no?, lo que está sucediendo es como que darle la oportunidad de que siga pasando esto, ¿no? Entonces también me gustaría saber su punto de vista. Yo comparto la opinión de Jonathan.
creo que no solamente la libertad de expresión, sino el respeto a todas nuestras libertades y derechos son tarea de todos, ¿no? Y ahora, para no caer, digamos, en abstracciones burdas o que no nos llevan a nada, creo que aquí lo importante es señalar qué le toca a cada quien, ¿no? Me parece que nosotros como ciudadanos, más allá de ser contribuyentes al fisco, más allá de recoger, por ejemplo, la popó de nuestro perro, ¿no? Si lo sacamos a pasear, creo que sí tenemos que estar muy al pendientes del tema, de los temas políticos, porque, primero, las elecciones en México son carísimas y poder realizarlas implica un esfuerzo enorme, ¿no? Segundo, a través de ellas elegimos a nuestros representantes y para algo están, ¿no? La verdad es que también la clase política no nos sale en 2 o 3 pesos, sobre todo mantenerla entre sueldos, aguinaldos y demás prestaciones, incluso pues, seguros médicos o de gastos médicos mayores, que en muchas ocasiones pues han sido mal utilizados incluso para cirugías estéticas. Y bueno, ellos para eso están, y 3 para exigir rendición de cuentas. En segunda instancia, el Estado, ¿no? El Estado como país, o el Estado-nación, los gobiernos locales y los ayuntamientos de gobiernos municipales, también tienen una muy importante labor en cuestión de salvaguardar el ejercicio del periodismo libre de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno, en la medida de sus diferentes atribuciones y competencias, de acuerdo a la Ley Federal de Seguridad Nacional, pues tiene una tarea muy específica para poder, digamos, sí, enfrentar de manera directa a la delincuencia organizada y este tipo de crímenes y abusos, pero también en el plano que es el más importante, que es el preventivo, ¿no? Entonces, me parece que no solamente hay un responsable en esto, bueno, también la sociedad civil organizada, ¿no? Que sí, digamos, hay una segmentación entre lo que es propiamente organizado y lo que es la ciudadanía en general, donde entramos pues activistas, académicos, que somos los que principalmente tenemos pues las condiciones favorables, ¿no? Para poder estar al pendiente de estos temas, exigir justicia y ser puntos de articulación con estas otras personas que a lo mejor no lo tienen. Entonces, aquí lo que pase en México es tarea de todos y no solamente de una persona, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, me gustaría comentarles que, bueno, yo creo que también los responsables también son los mismos propios medios de comunicación, porque se dejan comprar por el propio gobierno, ¿no? Entonces, ahí existe una corrupción. Entonces, ahí también es la responsabilidad de los medios de comunicación, la sociedad y el gobierno. Bueno, me gustaría escuchar a la licenciada Estefanía. Sí, ya para concluir, nada más agradecerles a nuestros 3 invitados que hayan venido, decirles que esta es su casa para cuando quieran regresar a tratar algún otro tema. Gracias. Hacer una reflexión muy rápida, que yo creo que cuando alguien silencia a un periodista, no solo limita su libertad de expresión, sino nos limita a nosotros como sociedad, como alguien lo comentaba aquí en esta mesa, a recibir la información. Y bueno, pues nada más quiero hacer una paráfrasis rapidísimo de un famoso tweet que salió, independientemente que exacto no es la forma de hacerlo, pero es una reflexión muy importante, que decía: ¿en qué país el narco más importante se escapa? Desaparecen 43 personas, descubren una casa blanca que estaba de una actriz que dice que declaraba 190 millones al fisco, yo no sé cómo lo hacía, y exacto, de Jorge Ramos, y matan a tantos periodistas, y no es que nadie renuncie, no hay nadie siquiera siendo indagado o siendo sometido a algún juicio o siendo por así decirlo, penado. Exactamente. Bueno, pues eso es todo, les agradezco, insisto, esta es su casa, muchas gracias por haber venido. El día que quieran regresar, adelante, a cualquier tema que ustedes quieran, estén las puertas abiertas, y pues muchas gracias a tu auditorio y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Así nos despedimos en esta emisión de Hablando Con y los esperamos la próxima emisión. Muchas gracias.